Hola a todos y a todas los presentes, a los que se están conectando, los que se están conectando el día de hoy a esta charla de Mil Científicos, Mil Aulas. Les damos la bienvenida. Y el día de hoy estamos juntos a dos grandes expositoras en este contexto de ciencia abierta, Mil Científicos, Mil Aulas, del programa Explora del Ministerio de Ciencia. Esta transmisión está haciendo en conjunto con Explora Arica y Parinacota y el Explora de la región metropolitana suroriente. Saludamos a todos nuestros espectadores y a nuestras espectadoras de los fanpage de Explora Arica y Parinacota y de Explora Metropolitana Suroriente, y aquí todos los que nos están viendo y se están conectando en el YouTube. Porque nos interesa y los leemos, les recordamos que hay una encuesta, la cual vamos a dejar en los comentarios, la cual terminando la charla les solicitamos y les pedimos por favor que puedan contestarla para ver de qué forma podemos ir mejorando estos espacios de interacción entre el mundo científico y el público en general. Bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a dos grandes expositoras. Hoy día vamos a unir la ciencia y la literatura a través de esta relación entre madre e hija, que en conjunto y también con el apoyo de otras personas han creado estas formas de divulgar la ciencia a través de los cuentos. Tenemos a Paloma Núñez Faría, quien es bióloga marina, especialista en divulgación de la ciencia, que desde el año 2008 ha realizado cuentos con información científica y ambiental para niños y niñas, entre párvulos y estudiantes de primer ciclo. Hasta la fecha ha creado 8 libros de diversas temáticas marinas y terrestres en las zonas áridas de Chile. También tenemos a su madre, Alejandra Farías, quien es licenciada en Humanidades con mención en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Chile. Realizó en la Universidad Autónoma de Madrid el máster de Gerontología Social y se ha dedicado al perfeccionamiento de profesores de educación de adultos desde el año 1990 al alero de la Universidad de Chile. Bueno, le damos la bienvenida a Paloma, le damos la bienvenida también a Alejandra a este espacio de divulgación de ciencias y bueno, coméntenos de qué vamos a hablar hoy día, cuáles son las temáticas que vamos a abordar y bienvenidas, bienvenidas. Gracias, Farah. Estamos muy contentas de este taller, de presentar cuentos con ciencia. También súper contenta de estar con mi madre, que me ha apoyado en la creación de estos libros. Muchos no lo saben, pero también el último taller que hicimos de cuentos con ciencia estaba de incógnito y conversamos bastante después. Y ahora qué mejor que estemos en la misma palestra. Así que contento a todos los que nos están viendo, a poder abarcar diferentes públicos. Así que está esa foto por separado, pero voy a ponerla real en la playa el último fin de semana. Así que hay que reírse nomás y la suerte que tenemos de tener estos materiales en conjunto. Y bueno, también saludar y decir que estoy muy contenta de poder contar de cómo se han hecho estos textos que están orientados obviamente a la divulgación científica, pero que por detrás en su elaboración están hechos con mucho amor, así que eso también creo que es importante, amor por la naturaleza, amor por los niños, amor por quienes se los leen también. Así es, así que ahora vamos a contar, el taller va a consistir en un poco contar cómo hemos realizado estos cuentos, en qué se basan, cuáles son las etapas tanto de la gestión como la creación, compartir también la alianza desde la literatura, la importancia de las estructuras narrativas, para que todos los auditores se queden con ese mensaje e invitarlos también a desarrollar sus propios cuentos con contenido científico, que es la característica de este material también. Como decía Farah, yo soy bióloga marina, entonces, pero a veces nos cuesta desde la ciencia comunicar la investigación. Y los cuentos son han sido una muy buena herramienta.
Entonces, la línea de cuentos infantiles con ciencia, su objetivo es divulgar el conocimiento científico y cultural de los ecosistemas frágiles del territorio nacional mediante la construcción de historias ilustradas basadas en hechos reales. Ahí está el link, Fara también lo puede compartir, donde ustedes pueden descargar todo este material mientras escuchan esta charla. Hemos hecho 8 libros, ha sido todo un aprendizaje a lo largo de su desarrollo, y lo más importante es que es un material de distribución gratuita. Nuestro objetivo es comunicar la ciencia, entonces queremos que llegue a la mayor cantidad de estudiantes, profesores y principalmente a los territorios que están dirigidos a este material. Lalita, no sé si quiere compartir algo. Sí, decir que son también ya una buena cantidad de años, si no me equivoco, son más de 10 años en este proceso. Y vamos a ver también el desarrollo que ha tenido este proceso creativo, desde el primer cuento que hace Paloma Sol, en realidad, de Placitica, que es uno de mis predilectos, hasta la última producción, que es sobre las tortugas, ¿no? Ahí hay un montón de temáticas que se fueron tratando, y vamos a hablar también de los personajes que los fueron animando. Sí, y también agradecer al Explora de Arica y Parinacota, genial que estemos tan lejos también, y sobre todo a Yanino, que ha insistido desde como mayo, me insistió que hiciéramos este taller, así que también agradecerle a él toda su insistencia para esto. ¿Por qué un cuento para comunicar ciencia? Bueno, todos nos recordamos Caperucita Roja, Blancanieves, Los Tres Chanchitos, Pedrito y el Lobo, y así podríamos tener una larga lista de cuentos que leímos cuando éramos niños, que vimos en películas, que nos hablan en anécdotas, y nos permiten los cuentos decir muchas cosas, a veces un poco complejas, pero de una forma amigable. Todos recordamos un cuento de nuestra vida, algo que nos marcó, que nos hizo ver la vida diferente. Nos permite promover la cultura de respeto y admiración por la naturaleza, y sobre todo a través de los cuentos, históricamente se trabaja en base a una parábola, a un mensaje. También desde la divulgación de la ciencia nos ha permitido democratizar el conocimiento mediante un acceso a la lectura y el arte. Y sobre todo poner en valor el patrimonio local, porque si empezamos el 2008, ahí no había tanto material. Hoy día igual podemos ver cuentos de diferentes materiales, centros de investigación, universidades, diferentes personas que tienen conocimiento científico. Y eso tal vez hace 20 años no existía. Era el cuento en los jardines infantiles de la jirafa, el león. Entonces, a través de este material también hemos podido poner y promover la puesta en valor del patrimonio local. A mí me gustaría agregar también que el hecho de trabajar con cuentos, trabajar con narraciones, con texto narrativo, es también una forma de trabajar con el desarrollo cognitivo de los niños. Cuando los niños aprenden la estructura de introducción, principio, desarrollo y fin, están adquiriendo un mecanismo para entender la realidad, para procesar la realidad. Y creo que eso también es importante agregarlo a todo lo que ha expuesto Paloma, como riqueza del proceso, y por qué también se eligió este formato. Sí, y aquí les presento todos los cuentos que hemos hecho. Los primeros libros han sido a través del problema de la basura en los océanos, con el programa Científicos de la Basura. Y el primero fue Placitica, que ese fue parte de mi tesis. Y ahí en realidad es realmente la inspiración, la motivación, porque podíamos decir muchas cosas. El problema de la basura todavía lo vivimos, ese fue hecho hace más de 10 años,
pero es un problema social, político, cultural, de múltiples factores. Entonces, yo tenía que hacer un folleto del problema de la basura y me aburrí bastante, la verdad. Entonces fue como, qué mejor un cuento. Entonces ahí fue bien desde la experiencia, de conocer personas que dibujaban, que me podían ayudar con la ilustración. Entonces, y así este material gustó. Los científicos de la basura siguieron creciendo también, entonces necesitaba más material, hicimos Los amigos de la gaviota Lara, y luego el viaje de Jurel en los microplásticos. Y estos han sido usados para motivar a los participantes, a los voluntarios, los escolares de científicos de la basura. Bueno, y este material también que han sido transformados en obras de teatro. Hay varias obras que han hecho los niños y también profesoras a partir de este material, sobre todo de plástica. Ha tenido varias oportunidades en que se ha transformado en esta, tiene una estructura dramática también. Sí, y ese material gustó bastante, pero lo hicimos, era como con corchete, tipo revista. Entonces ahí también en la exploración veíamos que había muchos libros de tapadura, ya trabajar más la ilustración, así que postulamos a proyectos. En ese entonces era de apropiación y comunicación de la ciencia de Explora, y desarrollamos estos materiales, cuentos de la biodiversidad y cuentos infantiles del mar, que ahí la idea era estimular los sentidos de los párvulos. Esos son materiales dedicados a párvulos. Y también, como teníamos que estimular los sentidos, no solamente hicimos microcuentos que tienen cada uno, sino que también hicimos canciones. Se formó una banda que se llama Biodivertidos, que se mantiene hasta ahora también. Entonces era un cuento álbum, libro álbum, pero también con música. Entonces ya ahí se expande también todo el material y las posibilidades que se puede hacer para comunicar los ecosistemas marinos, sobre todo. Luego también agregaría que tienen coreografía, y creo que eso es bien importante, y porque las coreografías que funcionan con la música, que fue creada especialmente, permiten a los niños un mejor trabajo de memorización de los nombres, por ejemplo, de los animales o de las plantas que se está intentando dar a conocer. Sí, ahí también quería agregar que en ese sentido era un poco el problema de la basura, podemos llorar también pues, con el problema de la basura. Entonces, en este caso, un poco hicimos maravillar con el ecosistema, maravillar a los escolares, a los adultos también, con la belleza que tiene la naturaleza del ambiente marino. Y este material siguió gustando sobre todo a los investigadores, y a través del núcleo Milenio, que estudia los montes submarinos y las islas oceánicas, hicimos el cuento de los montes submarinos, el cuento del mar de Rapa Nui, tiene nombre en Rapa Nui, lo voy a decir porque lo tuve que practicar mucho. Se llama He Aamo Tekaji Rajua Kotekorojua Hika Etaji. Tuve como una semana para decir el título, pero fue un aprendizaje enorme. También primera vez que mezclábamos la cultura, una cultura tan rica como Rapa Nui, entonces fue un vuelco de los cuentos también, de cómo involucramos más a los pueblos originarios en este material. Y luego hicimos, a través de otros proyectos del SEASA y de los científicos de la basura, estos dos últimos libros, que es La Roca Andesita y El Agua Milenaria, y La Hermandad de las Tortugas, que yo digo que son como hermanitos, porque ahí también llegamos como a un mismo formato, a un formato no tan caro, pero sí muy elegante,
Y como ven ustedes en la presentación, todos abarcan un problema o un ecosistema en particular. El problema es la basura en los océanos, los ecosistemas de zonas áridas como los humedales, los ríos, el intermareal, la corriente de Humboldt, que es un ambiente difícil de comunicar, pero muy importante para nuestro clima, cómo vivimos nosotros, depende de la corriente Humboldt. Y así los montes submarinos, las zonas de recarga hidrológica con la roca andesita, los glaciares, cómo uníamos también, y ahí lo vamos a ir contando más adelante, estos temas. Y el último libro, de volver al problema de la basura de los océanos, pero ya con mucha más investigación detrás. ¿Cuál ha sido el modelo de gestión de los cuentos conciencia? Esto un poco resumir cómo lo hemos hecho. Primero, algo muy importante es la revisión bibliográfica, entrevistas con especialistas, tanto de la comunidad, educadores, han participado educadoras de párvulo, ellas también nos han dado los formatos, y siempre partimos como desde un ecosistema a desarrollar. Luego de eso trabajamos en la idea de la historia y la construcción literaria, que es lo que les vamos a contar ahora. Y la etapa de producción y desarrollo de páginas y conceptos, los croquis, esa viene una etapa ya que sabemos de qué se trata la historia, ahí es trabajarla desde la ilustración, etc. El desarrollo de los textos, y nos gusta agregar una actividad educativa también, de cómo el mismo libro puede ser más aún pedagogizado y llevarlo al currículum escolar, al aula. Y luego tenemos la postproducción, donde está la diagramación, el borrador en PDF, donde también ahí tenemos un proceso de captura o vaquita, de buscar más colaboradores, porque así tenemos más copias, es más económico tener más copias, el valor de su unidad, y lo mandamos a imprenta, y luego hacemos la propuesta de distribución. Por ejemplo, el último libro de la Hermandad de las Tortugas ha sido distribuido a la red de científicos de la basura en Latinoamérica. Entonces, cada uno tiene su forma de distribución diferente, o la roca andesita está destinado para las comunas de cordillera. Y la evaluación del material también, que ha sido muy importante para ir mejorando cada uno. Me gustaría recalcar también que son textos que están a disposición a través de los links que están saliendo, supongo, ahora por el chat. Es importante, sobre todo para las educadoras y bueno, para los padres, las madres, ¿verdad? Saber que estos textos están a disposición, todos los textos están a disposición. Y este es el modelo de creación de los cuentos conciencia, en donde partimos de un ecosistema a divulgar. El caso de los montes submarinos. Teníamos que comentar cuál era su importancia, cómo eran los montes, su dinámica, etc. Luego viene una etapa, como les mencionaba, de búsqueda bibliográfica, de conversar con muchas personas, de poner mucha oreja, de leer los textos que resumen estos ambientes, conductas de los animales, y sobre todo inspirarse en el ambiente, observar el ecosistema es parte importante también de la creación de los cuentos y de las canciones. Con todo eso construimos un mapa conceptual que nos da la idea de la historia. No es como que nos iluminamos y tenemos la historia, sino que basado en este mapa conceptual está
es algo que se va repitiendo y que va uniendo todos estos elementos. Construimos las páginas y conceptos a transferir. Nos gusta trabajar el formato de nuestros libros, es la ilustración con el texto del cuento y también con un concepto cultural o científico más pequeño para el lector más que le gusta seguir explorando y estudiando estos materiales. Desarrollamos los textos, los croquis y bocetos. Como ustedes ven ahí en abajo, observamos la nieve, por ejemplo, el caso de la roca andesita. Ahí están especialistas, el ilustrador, observábamos cómo se congelaba con las rocas el agua, el mapa conceptual, el croquis y la ilustración final. Y en la maqueta del cuento tenemos las ilustraciones, el montaje y la edición de los textos. Me gustaría destacar acá la labor de dirección que hace Paloma, porque si ustedes se fijan hay una gran cantidad de especialistas, de profesionales que están involucrados acá, y creo que esa es una labor muy compleja. Todos quieren que lo que hacen sea lo más relevante y lo que sale, por lo tanto coordinar y llegar a acuerdos y tomar lo mejor de cada uno sin que nadie se enoje, creo que es una gran labor y eso lo hace muy bien Paloma. Si pensamos, estamos trabajando con científicos, estamos trabajando con ilustradores, con parvularias, ¿verdad? Con músicos y con ilustradores, por lo tanto, gente de muy distintos ámbitos, ¿verdad? Que se coordina para tener este producto, lo que es muy difícil, siento yo. Sí, hay que tener harta entereza también de recibir el comentario y tomarlo por el lado bueno, pero también ahí se van generando como siempre hay un investigador que se motiva o que le gusta y se va también en la imaginación, así surgen las páginas también, cada página. Y procesos bien bonitos, como por ejemplo, cuando los músicos, para que pudieran componer las canciones, tuvieron que estar en los espacios, en los ecosistemas, también un intento de buceo para el mar ya más profundo, ¿verdad? Por lo tanto, hay un intercambio muy rico y va dejando una consecuencia en cada una de las personas que participan en el proceso. Sí, hartos chascarros tenemos en cada libro. Y ahí la etapa de narración. Aquí tenemos algunos comentarios. Bueno, agradecer a los que se están sumando a las transmisiones. Aquí Melissa dice, lindas y poderosas las dos. Abrazos y felicitaciones de Melissa Mar de Biodivertidos. Sí, pues Melissa es de la banda, entonces ella también ha tenido que zambullirse en el río, en el océano, para poder hacer lindas canciones. Y que dibujó también las coreografías. Ay, qué lindo. A ver, aquí tenemos también otro comentario de María de los Ángeles Gallardo. Dice, la Hermandad de las Tortugas es súper emotiva. Mi sobrino lloró mucho al escuchar el audiolibro. Eso nos comenta. Y bueno, el Centro MB2 dice, hola, consulta, ¿esta actividad quedará grabada en la plataforma disponible? Sí. Esta charla, este taller va a quedar grabado y va a quedar subido en la plataforma de YouTube, ¿sí? Y de Facebook, para los que quieran visitarla nuevamente, va a estar disponible. Genial, gracias a todos los que están viendo también, ahí abarcamos más público entre las dos. Y la parte de la narración. Respecto a esto ya es lo propiamente literario, que surge, ¿verdad?, intentando articular todo lo que ha mencionado Paloma. Es un trabajo difícil porque son muchas las ideas, son muchas los objetivos y entrar a articular es un trabajo complejo, pero también bien alucinante. Vamos a hacer un pequeño recorrido como por los componentes del texto literario, del texto narrativo,
y nos vamos a recordar de que sus componentes son, en primer lugar, el espacio, ¿verdad?, donde ocurre el cuento. Exacto. En ese sentido, los cuentos, como dice Paloma, han intentado trabajar en los ecosistemas que hay que divulgar, pero también hemos trabajado en ideas que ahora en las relecturas me hacen más evidentes, como por ejemplo, trabajar con los espacios, estos espacios naturales, que obviamente son el centro, pero también hemos incorporado los espacios urbanos. Y esos espacios urbanos surgen o se ven, ¿verdad? Principalmente como espacios amenazantes, como espacios contaminados. Y eso en la idea de llevar a los niños a estos otros lugares que no son la urbe, que no son la ciudad, de poder motivar a los niños para que puedan sentir el interés de lo que no conocen. Hay muchos niños que no conocen estos espacios, no tienen un contacto. Por lo tanto, esa ha sido una estrategia que hemos ido utilizando. Pero y ahí, como decía Paloma, ¿verdad? Hemos tenido la suerte de poder hablar del mar, del desierto, del borde costero, de los humedales, de la cordillera, de la isla de Rapa Nui. Es una serie de espacios, ¿no?, que van dando el piso, el lugar donde acontece la historia. Un segundo componente, el tiempo. ¿En qué tiempo ocurre el cuento, la acción? Se ha trabajado mucho en tiempo presente, pero también nos hemos dado el gusto de ir al pasado, y al pasado bien pasado, incluso podemos decir al Jurásico, ¿verdad?, a la época jurásica, con Andesita, y hemos hecho algunos intentos también de partir hacia el futuro. Hay un cuento que yo creo que es la simiente de otro que está en construcción, que es sobre los humedales, donde también soñamos de que todo cambió y que los seres humanos entendieron sobre el cuidado de la naturaleza, y las cosas han cambiado. Así que nos hemos dado vuelta por todas estas posibilidades temporales. Otro elemento fundamental son los personajes, ¿no? Y en los personajes creo que había un trabajo bien... clic, Paloma. Con los personajes hemos hecho un trabajo difícil, porque si bien hemos convertido en personajes de cuento a las gaviotas, a los crustáceos, a las mantarrayas, a los jureles, los calamares, los caracoles, los cactus, el viento, las libélulas, los camarones de río, el agua, las rocas, las llavetas, las tortugas, las garzas, hemos intentado tener el cuidado de no humanizarlo, porque eso yo creo que es uno de los riesgos que se corren y de los problemas que se sufren cuando uno intenta hacerlos pensar como piensan los humanos. Por lo tanto, ahí nos hemos quebrado la cabeza para que eso no ocurra. Por otra parte, también creo que es importante decir que hemos tenido el cuidado desde una perspectiva de género habitualmente los personajes de los cuentos hasta el día de hoy siguen siendo mayoritariamente masculinos. Nos hemos dado el trabajo también de equilibrar la balanza de personajes femeninos y masculinos, y bueno, a ratos también se nos ha ido la mano a más personajes femeninos, también explorando, ¿verdad?, personajes que son protagonistas, personajes femeninos que tienen un protagonismo importante. Básicamente también hemos trabajado y hemos incorporado a los seres humanos, pero los seres humanos siempre en roles más bien secundarios. Y ahí hemos hecho el esfuerzo, siento yo, aunque son temas potentes, difíciles y tristes de pronto, la basura genera también un impacto y tristeza, ¿no? Y hemos intentado generar un discurso esperanzador, y también son estos personajes, los seres humanos, quienes hacen un cambio, una transformación, y finalmente también son los que ayudan a los personajes animales o plantas, ¿verdad?, que están en dificultades.
Creo que eso también es importante, poder cambiar, empezar a pensar que eso es posible el cambio, que es posible que los seres humanos entendamos el mundo de una forma distinta y nos comprometamos en su cuidado, y qué más importante que hacerlo con los niños, que son las generaciones que van a ser de recambio. Otro elemento que es fundamental, y yo creo que es lo más complejo de lo que hacemos, es el conflicto, que da origen a la estructura, ¿no? Entendiendo por conflicto dos fuerzas que se oponen. Y eso genera la historia, eso hace posible que haya una diégesis, una historia que vaya fluyendo, que se vaya construyendo. Y para recordar el sistema ternario, el más fácil, hablamos de una introducción o una presentación, el nudo, ¿verdad? Y el desarrollo. El nudo y el desenlace. Esto es lo más difícil, diría yo, es lo más complejo, porque como decíamos, ¿verdad? Hay un montón de objetivos que articular, hay un montón de información que articular, pero hay que construir una historia. Y en ese sentido hemos trabajado mucho con la estructura, esta idea del héroe, de esta travesía, esta aventura, ¿verdad? Esta odisea que permite la transformación del personaje y que permite también la instalación de aquellos contenidos que son relevantes en cada uno de los textos. Pero es un personaje que se transforma, que parte de una forma y el mismo proceso lo va llevando a ser otro. Y todos los que participan en el cuento. Y acá el conflicto habitual, ¿verdad? Es el peligro al que nos vemos enfrentados como especie, pero también como partes del planeta. Ese es principalmente el conflicto, y cómo estos personajes, ¿verdad? Van generando soluciones, van permitiendo reflexionar sobre los distintos elementos que van configurando estos problemas, y finalmente siempre intentamos una salida, un final feliz, aunque de pronto se nos ha ido un poco la mano sobre todo con la muerte de algún personaje que genera mucha tristeza, y después nos sentimos un poco culpables, como lo que decían en el chat, ¿no? Hemos matado a algún personaje en el camino y eso ha generado algunas lágrimas, pero intentamos que después eso se mejore, que tenga un final feliz. Pero claro, también eso nos permite la identificación de quienes lo leen, y especialmente de los niños, con los personajes que están en el cuento. En ese sentido intentamos que haya elementos que sean reconocibles, y eso permite entonces que especialmente los niños puedan identificarse con lo que está pasando. Y respecto al narrador, ahí también hemos intentado, bueno, de partidas trabajamos con un narrador omnisciente generalmente, que es este narrador que lo sabe todo y que va además complementado con el texto, con otro tipo de narración que es la información científica. Hemos trabajado generalmente en prosa, pero también hemos hecho algunos intentos con la rima, especialmente, si no me equivoco, en Andesita. Y intentamos también recoger la voz de estos personajes a partir de diálogos que se integran al proceso. Y en alguna, que es como una regla que nos hemos puesto, los personajes que son animales o plantas no hablan con los seres humanos, sino que hablan entre ellos, y eso a partir de estos diálogos que cuento están construyendo los textos. Pero nos hemos dado también una licencia en Jurela, que Jurela habla con el buzo que le está pidiendo, en el fondo, que recoja la historia, pero lo hace gestualmente, no lo hace con palabras. Creo que eso es lo más relevante de lo que hemos estado trabajando. Sí, esta es la receta para el cuento. Se ve como que tiene su estructura y todo, pero sobre todo en el conflicto es donde se da lo difícil, y también en donde se da esta sensibilidad, cuando llega ahí al corazón de los niños, de los profes, de nosotras mismas también. Es verdad, entonces también nos emocionamos en el mismo rato que estamos inventando, también nos pasa a nosotros. Sí.
Entonces, ¿cómo ponemos como todos estos elementos en esta historia? Eso es lo que intentamos desarrollar. Porque, por ejemplo, cada ecosistema hay, no sé, del ambiente, del intermareal, hay muchas publicaciones científicas. Hay miles de historias que se pueden hacer a través de un paper o una evidencia de una persona. Pero, ¿cuál es la más adecuada? Y cómo también hacemos algo breve, porque los primeros cuentos también eran más de 30 páginas, cómo llegamos a un cuento de 8 o microcuentos, también es el desafío y que se van puliendo mucho los textos y la intención, cada palabra también, es un proceso bien, bien largo y de revisión una y otra vez. Y también ahí está el rigor de la ciencia que nos pone como ciertos límites, siempre, a veces siempre nos vamos un poco más allá, pero después es cortado, pero también esa sencillez también que muestra en cada libro. Y yo diría también que de lo que más, en lo que más trabajamos, y por eso es tan importante la emoción, el conectarse con lo que uno siente, es porque pretendemos que los niños amen lo que estamos tratando de divulgar. Y hemos tenido la suerte de recibir comentarios, testimonios muy potentes. Recuerdo el de un amigo mío que me contaba que él se había separado, no tenía mucha relación con su hija pequeña, pero a través de los cuentos, los primeros cuentos, él había le generado una dinámica que era ir al mar y encontrar los caracolitos, y eso había generado todo un proceso. Y con Andesita, por ejemplo, efectivamente ya tenemos la confirmación desde muchas perspectivas que los niños empiezan a amar a las piedras, y empiezan a juntar piedras, y empiezan a darle un valor a las piedras. Yo creo que eso también es muy relevante, cómo a través de esta estrategia, porque es una estrategia, logramos que, y como dice el dicho, uno ama lo que conoce, y en la medida que los niños conocen, tienen elementos para reconocer, para identificar, empiezan a tener una cercanía que es lo que pretendemos que ocurra. Sí, y acá un poco también quiero mostrar esta parte del cuento de Rapa Nui, que también a veces nos tomamos de historias, íconos. En este caso fue El viejo y el mar, en donde fue llevado esta historia al contexto de Rapa Nui, a cómo se pesca en la isla, la pesca ancestral. Por eso también termina el personaje, para los que no lo han leído, partido por la mitad, porque tenían que comer el humano, pero también tenían que comer el océano. Entonces, ahí está el desafío también de encontrar historias. Las Mil y Una Noches, todos los cuentos de Mil y Una Noches también han sido llevados, son historias que se van repitiendo, y lo vemos en las películas, lo vemos en Disney, no sé, y así en hartas cosas que no nos damos cuenta porque son otros nombres, son otra forma en que ocurren los hechos, pero están todos como basados en alguna historia también muy antigua. Y también ahí fue el aprendizaje que tuve con el Tao Te Ching, con el Coro Felipe, así que también uno aprende un montón al hacer esta historia. Incluso siempre termino como las personas piensan que soy de Rapa Nui, o en el caso de la cordillera, que yo soy de la cordillera, como que uno se tiene que insertar tanto en la cultura, entender, y finalmente más que eso es como encontrar esa esencia que hace que también para las personas locales lo sientan propio, que es el desafío, como una niña de cordillera se ve en el cuento de la Andesita, por ejemplo. Y acá pongo el ejemplo. También que fue trabajar con otro idioma. Ese es un cuento bilingüe. Sí. Sabemos muy poco del idioma de Rapa Nui. Así que también él le permite a los niños tener esta posibilidad de escuchar este otro idioma que también forma parte de nuestro acervo cultural. Sí, no, un cuento de Rapa Nui como que nos cambia todo, nos saca de los esquemas, lo hacen mucho ellos también,
que el ilustrador tenía que ser local, eso también es algo súper importante a la hora de trabajar con artistas. Yo no tuve que explicarle cómo era el atún, y habían cosas, ciencia en sus ilustraciones que surgen a ese contacto también. Y el caso de la roca andesita también lo pusimos a prueba eso, el que el ilustrador era de Tulahuén, de la zona en cordillera, él dibujaba cordillera hace mucho tiempo. Y lo pongo como el caso de la roca andesita, acá quiero mostrarle el mapa conceptual, en donde estaban todos estos elementos en la zona de cordillera. La geósfera, la atmósfera, la criósfera, los glaciares, la hidrósfera, la biosfera, toda la riqueza, biodiversidad que existe, y la antropósfera. Y temas tan difíciles hoy día como la administración de las aguas, los usos que existen, también la práctica de cordillera, la transhumancia. Entonces, los canales de riego, la limpieza de los canales de riego. Sí, había muchos elementos, y que también Alfredo Sea me decía, tú tienes un charquicán de ideas. Entonces había muchos elementos, a veces son muy lejanos unos con otros. Y a través de la historia va tomando forma. Pero ¿qué pasaba a la hora de la entrevista o a la hora de leer? Que todos hablaban de la roca, pues. La geósfera, los geólogos me hablaban de cómo se formó la cordillera, la atmósfera, de que las rocas se mueven con el viento, la criósfera, lo importante de los glaciares de roca que tenemos en la región de Coquimbo, que abastecen de agua a todos los poblados, la hidrósfera, por ejemplo, un aluvión, estaban las rocas ahí, la biosfera, cómo las rocas utilizan las plantas, como la yareta utiliza las rocas, y los humanos también hablaban mucho de las rocas, de cuando el canal se había que limpiar, que las rocas son parte de los cultivos, etcétera. Así que todos hablaban de la roca. Y también existía la roca andesita, así que fue como uno de los pocos libros que tienen su título antes de finalizarlo. Así que acá las rocas empezaron a tomar vida, y la importancia también de las rocas, cómo están ahí, no han permanecido con el humano antes que nosotros, entonces han sido parte de las herramientas en la antigüedad, así que ¿qué más importante que una roca? Acá usamos el viaje del héroe, claramente, desde que la roca se desprende, desde que surge la roca en el Jurásico, ¿verdad? Hasta que vuelve a su lugar. Eso por una parte, pero por otra parte también cómo se fueron integrando distintos elementos, que fue muy complejo, pero que permiten una mirada holística a todo el proceso. Y entonces tenemos, como dice Paloma, ¿verdad?, la parte científica, la parte cultural y también la parte literaria que se ensambla y que logra este milagro, que es que los niños salgan a buscar piedras. Sí, algunos me dicen los papás, no, tengo que salir a buscar piedras, y le hacen un ojito a las piedras. Y también me gusta cuando los niños de cordillera veían y decían, ay, está ahí tú, ellas se reconocían así con el caballo. Eso también es porque no es muy sumergido en estos ambientes. Lograr eso es como súper importante también en la estética, los rasgos de las niñas, de los humanos, que al principio no era tan relevante. Además también esta idea de ciclo, de cómo las rocas tienen un ciclo mucho más largo que el nuestro, el de los humanos. Un ciclo prácticamente para nosotros eterno, pero un ciclo al fin. Entonces también tener la oportunidad de ver esa transformación y poder también llevar esa transformación a nuestra propia dimensión humana, de cómo también nosotros nos transformamos, y lo hace todo, el universo también, ¿no? Sí, lo importante que son las piedras también para todos nosotros. Además, andesita es la roca que configura la cordillera de los Andes. Sí, encontrada en roca madre, encontrada acá en los Andes.
Y todos la pueden, voy a volver atrás, todos la pueden encontrar en cualquier lugar, son estas rocas que tienen pintitas blancas. De ahora veo siempre andecitas por todos lados también después de este libro y finalmente un cuento geológico que nunca pensamos que íbamos a terminar siendo un cuento geológico, porque también acá el desafío era salir de la historia de la gotita. Todos me decían, oh, es súper buena una historia de la gotita, pero de eso hay muchos cuentos en todo el mundo, de la gotita que se evapora y todos nos cuentan en el jardín también, pero cómo no caíamos en esa historia. Así que las rocas fueron geniales. Y lejos, yo encuentro uno de los cuentos más elegantes también que han surgido. Bueno, no es marino, pero también es como esta pureza del agua cristalina, el agua pura. También pasa por momentos congelados, también nos demoramos harto tiempo en hacer este libro. En cambio, el último libro, que también lo pongo acá, fue un cuento co-creado con el equipo de los científicos de la basura, el 8º libro, y como que casi se ha hecho, bueno, no solo, obviamente muchas personas, los ilustradores, creadores, etc. Y en este caso de diseño digital. Ilustración digital, primera vez también que teníamos eso, pero también el hacerlo fue difícil porque teníamos bolsa plastica, era como nuestra inspiración, cómo romper con ese cuento. Pero teníamos un montón de investigación que había pasado en 10 años respecto a la basura en el océano, y sí, pues las tortugas es uno de los principales especies más amenazadas por el problema de la basura en los océanos, donde encuentran comúnmente tortugas con mucho plástico, el consumo, la migración también que tienen. Así que tenían que ser tortugas hermanas. Estuvimos en un retiro con los científicos de la basura también, destinándole un poco de tiempo a este cuento, y salió bien bonito. Y han generado material, y por eso también lo pongo, que no pensábamos cuando lo hicimos que iba a ocurrir, como este audiolibro que les voy a mostrar. Quiero leer algunos comentarios que nos están llegando a través del YouTube. Bueno, aquí María de Los Ángeles dice, el número de patas. Tatiana Rodríguez dice, ¿quién escribió los cuentos? Nos pregunta. ¿Quién escribió los cuentos? Yo he escrito los cuentos, pero como presento ahora también, ha sido con harta ayuda de diferentes personas. Paula Plaza nos comenta, cariños a Paloma y a su mamá, hacen una muy bella dupla. Ah, ya. Después Susana también nos comenta, Susana Alfaro, qué linda dupla. Y Soiri de Faust dice, me encantan esos cuentos y encuentro que es la mejor forma de sensibilizar. Bravo, Paloma. También dice, nosotros trabajamos en una historia en Pichilemu con el humedal Petrel, pero hicimos cápsulas de videos con títeres. Podríamos lanzar el libro. Buena idea. Saludos y abrazos, Claire. Y Alma Rico dice, fabuloso escucharlas a ambas. Es maravilloso conocer su trabajo y haberlo compartido con los estudiantes mexicanos de mi comunidad. Les admiro, maravillosas mujeres. Un abrazo. Qué bonito los comentarios que les dejan a ustedes para reconocer también todo el bello trabajo que hacen con esta forma de divulgar ciencia desde la emoción. Que en los cuentos, como también había un comentario, decía que los niños también se emocionan, entonces cuando hay emoción de por medio ya los aprendizajes toman otro sentido. Sí, es un poco lo que busca también la educación ambiental, que a través como de la experiencia se genere la conciencia y el cambio de conducta. Y ahí a lo mejor cabe eso de que en vez de pensamiento trabajamos en esta idea de pensamiento. Sí, pensamiento me gusta. Voy a poner este audiolibro que es uno de los materiales. Las tortugas son muy importantes en el mundo marino.
Son sabios animales que pueden vivir más de 50 años. Su sobrevivencia es fundamental para la salud y alegría del planeta Tierra. Llega la primera hermana tortuga verde. Su nombre es Honu. Viene muy cansada. Ha viajado largas distancias para reencontrarse con el lugar que la vio nacer. Honu es una viajera, una trotamundos. Ha recorrido todo el océano Pacífico, de isla en isla, de corriente en corriente. Llega Midas, la hermana de Honu, al encuentro de tortugas. Ella es muy especial. Ha vivido por mucho tiempo en una reserva marina. Este es un lugar bellísimo, en el que abunda la vida. Al encontrarse, Honu y Midas se dan un saludo de tortuga. Luego, Midas pregunta: Dime, ¿qué es lo que tengo en la espalda? Me lo pusieron los humanos donde he vivido. No lo sé, pero algo similar he visto en otros animales durante mis viajes. Responde Honu. Las tortugas que logran volver a su lugar de nacimiento son especiales. Muchas mueren en el camino y no alcanzan a llegar. El sonido de las olas y el golpeteo de los cangrejos fantasma son las señales de la sobrevivencia. ¿Escuchas ese sonido? ¡Nos está llamando!, dice Honu al reconocer el lugar. Son los golpes de los cangrejos fantasmas. ¿Recuerdas lo difícil que fue salir del nido y escapar de los cangrejos para entrar rápido al agua? Gracias a que estuvimos unidas con nuestra hermana Carapara, no fuimos alimento de aves, peces ni de cangrejos, dice Honu recordando a la hermana que falta. Las dos hermanas van a explorar la playa. Esperan a Carapara y que llegue la noche para su nidificación. Midas pregunta a Honu: Este podría ser un buen lugar para poner los huevos. Carapara aún no llega. ¿Qué le habrá pasado? Volvamos al agua. Mañana puede ser el momento esperado. Aún queda tiempo para que aparezca. Sí, y ahí quiero mencionar también, por ejemplo, las voces de esta historia son las voces de los profesores de Reciba. También ha sido un proceso co-creado lo que ha pasado después del cuento. Y voy a poner, para no hacerlo tan largo, el final del cuento. Cada tortuga tomará su corriente, al igual que cuando fueron juveniles. En este lugar se separan para seguir su vida en solitario. Juntan sus aletas por última vez y siguen la corriente marina que más les gusta, entusiasmadas con su nuevo viaje. Esta vez nadarán con más cuidado, confían en las acciones de los humanos conscientes, porque el bienestar del océano es también el bienestar de las personas. Y 3 meses después, la vida inunda nuevamente la playa. Entonces este libro también ha sido muy importante para las personas que tienen tortugas, que llevan las tortugas a anidar a su playa. También lo pueden encontrar en YouTube, audiolibros de Reciba. Ahí se ve la presentación, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y bueno, vamos a comentar un poco de nuestro próximo desafío. Para variar, partimos del ecosistema y no tanto de las ideas que tengamos antes.
Ha sido bien difícil. El cuento de los humedales costeros de la región de Coquimbo también, que estamos realizando con el proyecto GEF de humedales y el SEASA. Y el objetivo es plasmar las características de los humedales costeros de la región y generar conciencia medioambiental en público infantil, entre 4 a 8 años. Está bien difícil los humedales costeros, la verdad. Estamos buscando, tenemos muchos conflictos, muchos personajes, pero hacer la historia... Ahí está nuestra charquicán de ideas. Y también ahí nos hemos encontrado harto con los valores, con los antivalores, con los ideales también que tienen las personas sobre estos espacios. Y también yo creo que es importante el trabajo que ha hecho Paloma de preguntarle a la comunidad. En ese sentido siempre se da ese trabajo de generar instancias en las cuales pueda conversar con la gente que habita esos lugares. Y cuando lo hizo fue súper interesante el escuchar los testimonios de la gente mayor, de cómo estos humedales formaban parte de su vida habitual, eran espacios de recreación, espacios de paseo, y que hoy día varios de ellos ya no existen. Entonces eso también yo creo que va a estar recogido en la idea que estamos trabajando. Sí, una ave migratoria va con seguridad, pues, pero lo demás todavía está bien difícil, la verdad. Como es también la conservación y protección de humedales en Chile. Y bueno, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que es posible unir el arte, la ciencia, mediante materiales como un cuento, algo bien sencillo. Se necesita equipos multidisciplinarios para co-crear, diseñar y desarrollar el material, ya que sin la visión de muchas personas, la base científica, no es posible hacer un cuento que llegue realmente. Se necesita mucha paciencia, pero también se necesita mucha humildad. Exacto, sí. Y también saber que tal vez la primera idea... Bueno, así hay otros casos de historias que quedan guardadas. Hay que también enfrentar bien esta crítica, la crítica constructiva. Y sobre todo revisar, conversar. Bueno, está dirigido. Revisa, conversa, busca, lee, inspira e inspírate. También inspirar a otros es importante, en cómo ir generando muchas páginas también, se han dado en juntas con amigos, en conversaciones íntimas, hay que conversar harto. Y validar, revisar el material con los mismos especialistas multidisciplinarios, también súper importante, la educación, un profesor, una educadora de párvulo que revise el material. Y comparte tus materiales en diversas plataformas. Eso también ha ayudado a que otros se inspiren, a que haya obras de teatro, títeres que contaban ahí en el YouTube. Así también son insumos para otras disciplinas, para otras artes, y la base de nuevos productos, como lo veíamos con los audiolibros. Y también que pueden terminar incluso hasta como curanto, en el caso del lanzamiento de Rapa Nui. Así que hasta un curanto salió el cuento. ¿Quién lo iba a pensar? Pero era muy importante hacerlo también. Así que gracias a todos, gracias a los auditores, escucharnos. Hemos relevado un poco el secreto detrás de las historias. Tal vez no todos sabían, pero... se hace con harta colaboración y corazón. Muchas gracias, Paloma, muchas gracias, Alejandra, por este taller, estos tips y estas líneas generales en las que ustedes han trabajado, que también sirven de inspiración para muchos y muchas de los que nos están mirando y que les interesa la educación medioambiental, les interesa la divulgación de la ciencia, les interesa el conectar también el arte con la ciencia, que es súper importante, y como lo comentábamos antes, también para hacer un aprendizaje que sea significativo a través de las emociones. Por lo menos para mí es súper importante llegar a esos espacios con los niños
y también a través de estas imágenes tan bonitas, de estos relatos tan bonitos. Así que felicitaciones por este gran labor, este gran servicio, este hermoso trabajo, y que ponen a disposición y lo comparten con la comunidad. Así que a nombre del Explora Arica y Parinacota y del Explora Metropolitana Sur Poniente, les agradecemos por el espacio, por permitirse compartir esto. Y gracias, de verdad, muchas gracias. Espero poder encontrarnos en una próxima oportunidad. Y también le recordamos a nuestros espectadores y espectadoras que si pueden contestar la encuesta para nosotros ir mejorando también este espacio de conversación. Así que muchas gracias a todos también los que nos están mirando, los que se unieron a las transmisiones. Recordarles también que el próximo martes también tenemos charlas. Todas las semanas estamos con este espacio de ciencia abierta, 1000 científicos, 1000 aulas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también a Arica y Parinacota, también que está ahí con su medal Río Yuta. Bueno, Así yo que para súper bien. terminar quisiera decir que uno ama lo que conoce. Por eso es tan importante este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos en una próxima Chao. oportunidad. Chao. Gracias Chao a todos los que todas. estuvieron mirando.